Hoy les traemos un emocionante recorrido por el futuro del boxeo. En este video, vamos a explorar al talento joven. Los boxeadores que se toman en cuenta deben tener 25 años como límite. Estos jóvenes talentos están revolucionando el ring con su habilidad, velocidad y potencia, y son los nombres que debes conocer si eres un verdadero fanático del deporte de los puños. 15. Emiliano Vargas. Un pegador dinámico con manos rápidas y combinaciones explosivas, hijo del excampeón Fernando Vargas, posee cualidades de campeón. Con solo 20 años, Vargas ya ha recibido amplia exposición a medida que se desarrolla. Ha conseguido varios knockouts aplastantes contra oponentes complicados y, hasta ahora, luce a la altura. Vargas tiene el pedigrí, el apellido de peleador y el apoyo de The Top Rank. Ahora, solo necesita tiempo y experiencia para desarrollar su potencial como pegador nato. Con su carisma y estilo ofensivo, Vargas tiene los ingredientes para convertirse en una auténtica estrella. I got way more than I expected in only 30 seconds of this first round. This kid is here to fight. He's got good boxing skills, and he showed me that in the fighting meeting. Great 1-2 right there by Emiliano. Big left hook that connected, followed up by a right hand, and Vargas finding a home for that left hook, and now he's digging deep. Oh, there it goes! Salgado! 14. Richard Torres Jr. Richard es un joven boxeador estadounidense que ha captado la atención en la categoría de peso pesado con su impresionante ascenso en el mundo del boxeo profesional. Torres tuvo una destacada carrera amateur, donde se destacó por su poder y habilidad técnica en el ring. Su logro más notable en el ámbito amateur fue ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Después de su éxito en los Juegos Olímpicos, Richard Torres Jr. decidió dar el salto al profesionalismo. Desde su debut profesional en octubre de 2021, ha mantenido un récord invicto, con una impresionante serie de victorias por nocaut. Su estilo agresivo y su poder de golpeo lo han convertido en un contendiente a seguir en la división de los pesos pesados. Torres sigue acumulando victorias y experiencia, y es probable que en poco tiempo empiece a enfrentar a rivales más experimentados que pondrán a prueba su habilidad. 13. Amari Jones. Amari es un invicto contendiente de peso superwelter que destacó con impresionantes actuaciones en 2023. Con victorias notables sobre Quilisto Madera y Chino Hill, está haciéndose un nombre en las 154 libras. Jones, de California, está ganando reconocimiento en una división que tiene muchos adversarios talentosos, como, entre otros, Jermall Charlo, Tempt Sioux, Terence Crawford, Israel Madrimov y Sebastián Fundora. 12. Naje López. López es una de las mejores joyas ocultas del deporte. Ya está clasificado en el número 27 en todo el mundo de los pesos semicompletos en CMB. López empezó como peso pesado y ha ido descendiendo gradualmente a la división de peso semipesado, tiene gran pegada y posee inteligencia elevada en el ring. Desde su debut profesional, ha acumulado un récord invicto, destacándose por sus victorias por nocaut. Su combinación de velocidad, fuerza y habilidades técnicas lo convierte en una amenaza para cualquier oponente en la división. 11. Abdullah Mason. Con 4 victorias consecutivas por nocaut, Abdullah Mason continúa siendo una fuerte carta en la talentosa división de 135 libras. Con solo 20 años, Mason está invicto y ha demostrado ser uno de los jóvenes más peligrosos en el deporte. En 12 peleas, el contendiente de peso ligero ha impresionado a las multitudes con su poder de golpeo y finales espectaculares en el ring. Mason, de Ohio, desató sus golpes contundentes contra el capaz Luis Lebrón y lo finalizó en 3 asaltos. El zurdo está programado para hacer su cuarta aparición en el ring este año contra el argentino Agustín Ezequiel Quintana, con récord de 19 victorias y 2 derrotas, el 17 de agosto en Quebec City, Canadá.
Considerando su ascenso constante, Mason está bien posicionado para convertirse en una estrella en los próximos años. Está clasificado como número 26 del mundo en el CMB. 10. Ernesto Mercado. Ernesto Mercado, de California, ha construido un currículum increíble para sí mismo con solo 22 años a pesar de haberse convertido en profesional hace 3 años. Tiene un récord de 7 knockouts en sus últimos 8 combates. Entre sus víctimas en el ring se encuentran José Angulo, Solisani Indongeni y Jeremía Nakatila. La victoria contra Nakatila es la más notable, especialmente cuando el namibio ha compartido y demostrado su valía en el ring contra estrellas como Shakur Stevenson, Miguel Burchard y Raymond Muratalla. Mercado permanece invicto, 16 victorias con 15 knockouts, necesita unirse a uno de los principales promotores del deporte para continuar su crecimiento y poder triunfar en grande en el deporte. Tito's moving forward. Lundy's trying to survive. He's got his hands up. He's dipping. Good cut. Left hook to the body. Right to the... 9. Floyd Schofield. Con su devastador golpe, Floyd Schofield ha dado pasos significativos desde que se convirtió en profesional en 2020. Schofield, de Nueva Jersey, se espera que haga un gran avance este año enfrentando a uno de los nombres notables en 135 libras. No será una tarea fácil para el joven que busca posicionarse en la mezcla de peso ligero con una división compuesta por grandes campeones y contendientes. Nombres como Gervonta Tank Davis, Shakur Stevenson, Vasyl Lomachenko, Denis Berinchyk, William Zepeda y Keyshawn Davis proporcionan una lista alta para Schofield. Sin embargo, con Golden Boy Promotions a su lado, se le dará toda la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Está clasificado en número 33 del mundo en el CMB, sin embargo en AMB está en segundo. Meciendo la cabeza de Esquivel. Y una velocidad relampagueante, ¿no la vio? ¡Oh! ¡Oh, qué tremendo gancho! De izquierda. Él no está desconectado. 7, 8. El conteo de Montanini. 8. Keyshawn Davis. El medallista de plata olímpico de 2020, Keyshawn Davis, ha demostrado ser una fuerza a tener en cuenta desde que se convirtió en profesional en febrero de 2021. Continúa mostrando su habilidad excepcional, poder de golpeo, velocidad de manos y habilidad técnica contra diversos oponentes y situaciones en el ring. Davis, de 25 años, tiene un récord perfecto habiendo despachado a Anthony Yejeda en 9 asaltos. También, una victoria por TKO en el 6º asalto sobre el ex campeón mundial de peso ligero de la OMB, José Pedraza, mostró los talentos de Davis, que podrían llevarlo a un título mundial en un futuro no muy lejano. Está clasificado a nivel mundial como tercero en su categoría en 3 de los 4 organismos. Great performance, knockout or not. I want to show the world something special. Well, he's setting his feet now, really throwing some hard power shots as Davis, while also maintaining a good range and staying defensively minded. And our 7. Xander Zayas. El puertorriqueño de peso superwelter, Xander Zayas, está equipado con habilidades de boxeo y fuerza física para convertirse en uno de los mejores del mundo. A una edad relativamente joven, Zayas ya cuenta con 19 combates en su haber, sin una mancha. Zayas, de 21 años, demostró su habilidad para golpear cuando despachó al artista del knockout Robert Venezuela Jr. en 5 asaltos en septiembre de 2023 con una actuación destacada. En 2024, ganó por decisión unánime contra Patrick Teixeira en 10 asaltos con una exhibición dominante. Está clasificado en número 5 del mundo en el CMB y 7º en FIB. Está en camino de robar una oportunidad por el título mundial en el menor tiempo posible si continúa con su ritmo. Vamos, vamos. Otra vez con el jab, prácticamente lo lleva a la lona. Esto se va a acabar. Esto se va a acabar. 6. Diego Pacheco. Este contendiente del peso supermediano ha mostrado un nivel noqueador prolífico, en 2023 registra 3 triunfos por la vía del nocaut de forma consecutiva.
Luego de imponerse en el cuarto asalto ante Manuel Gallegos y Jack Cullen, Pacheco prosiguió su proceso de desarrollo despachando de forma espectacular a Marcelo Cóceres con un uppercut derecho. El imponente púgil oriundo de Los Ángeles es entrenado por José Benavides, padre de David Benavides. Uno de sus mejores momentos fue el triunfo sobre Cóceres, fue impresionante. Pacheco controló prácticamente toda la pelea hasta finalizar con un sólido remate ejecutado en el noveno asalto. Cóceres, que perdió ante Billy Joe Saunders en un intento por hacerse con el campeonato mundial hace 4 años, fue un examen difícil para Pacheco, pero muy importante para su desarrollo. Después de despachar a Cóceres, Pacheco pidió pelear contra Edgar Berlanga. Cóceres llevó a Berlanga a la decisión por tarjetas en 2021, después de Cóceres Pacheco le quita el invicto a Sean McCalman ganando por decisión unánime. De a poco Pacheco se consolida como uno de los prospectos más respetados en la categoría. Está clasificado en número 4 del mundo en el CMB y sexto en FIB. 5. Alan Picasso. El joven pugilista de 24 años orgulloso universitario de la UNAM es sin duda una de las promesas del boxeo que más llaman la atención, pues ha demostrado tener lo suficiente para aspirar en un futuro a algún título mundial de los pesos supergallo, donde reina actualmente Naoya Inoue. De momento cuenta con un récord de 28 victorias, 0 derrotas, un empate y 16 knockouts. Actualmente está clasificado como número 1 en el CMB. Y apunte. Ahora en el boxeo cortito, ahí en el terreno otra vez la izquierda con mucha potencia en repetidas ocasiones porque sí ya detectó, ya se dio cuenta David Picasso que ahí ya dañó al topo, por eso busca abajo, también arriba porque tiene todo. Ahí está. Ahí está, con el sello de la casa, con el del gran campeón. 4. Sam Goodman. El australiano Sam Goodman está listo para enfrentarse a los mejores en supergallo después de victorias consecutivas en la división. El invicto boxeador aún no ha hecho su debut en los Estados Unidos, pero sigue siendo un boxeador notable en las 115 libras. Con 4 combates en su haber el año pasado, Goodman ha logrado victorias sobre Mark Schlabbs y Thachtan Loangfan este año. Una victoria sobre el ex campeón mundial de peso supergallo de la FIB de Irlanda, TJ Doheny, en 2023 fue uno de los mayores logros de su carrera hasta ahora. Está clasificado como número 7 del mundo en el CMB y 1 en FIB y OMB. Just after the minute mark. Let's see. Chasing. See, you know, yeah. Put the finish in. Nets. He looks for a right hand. Oh, 1, 2, 3, 4. And Bradford. 3. Hamza Seeraz. El británico Hamza Seeraz ya cuenta con 2 victorias por nocaut en 2024. Primero destruyó a Liam Williams en un asalto en febrero, previamente venció a Austin Williams en 11 asaltos, quitándole el récord invicto. Esas 2 grandes victorias este año hicieron 14 victorias por nocaut consecutivas. Seeraz, 20 victorias con 16 knockouts, es un habilidoso peso mediano que tiene la bendición de un jab largo y también puede boxear. Viajó a Polonia para desmantelar a Dmitro Mitrofanov en 2 asaltos. Seeraz está actualmente clasificado número 1 por el CMB y la OMB, respectivamente, y podría conseguir una oportunidad por cualquiera de los títulos el próximo año. Está programado para enfrentarse al campeón europeo Tyler Danny en el estadio de Wembley en Londres el 21 de septiembre. 2. Ángel Ayala. Gracias a su impecable defensa y buen movimiento sobre el ring, la promesa del boxeo azteca ha conseguido grandes resultados sobre el cuadrilátero. El oriundo de la Ciudad de México se encuentra cerca de llegar a la cima de los pesos mosca y presume un récord invicto de 18 victorias, de las cuales 8 las ha ganado por nocaut. Está clasificado número 2 en la AMB en su categoría. En agosto del 2024 el boxeador mexicano Ángel Camaleón Ayala se convirtió en campeón mosca de la Federación Internacional de Boxeo, FIB, al noquear en 6 rounds al filipino Dave Apolinario quitándole el invicto. 1.
Yacer Rodríguez. El Bam Rodríguez es considerado una de las estrellas en ascenso de su generación. El invicto campeón supermosca del CMB es la figura más destacada del boxeo de los jóvenes menores de 25 años actualmente, con el potencial de grandeza debido a sus cualidades excepcionales. Rodríguez se corona en 2022 campeón de peso supermosca del CMB derrotando a Carlos Cuadras. Después tuvo una victoria por nocaut en el octavo asalto sobre el experimentado Sorrungbisai por el título de peso supermosca del CMB. Posteriormente renuncia al título para bajar de peso y desafiar a Christian González Hernández por el título de peso mosca de la OMB en abril de 2023. Rodríguez unificó la división de peso mosca contra Sonny Edwards con una victoria contundente, antes de subir de nuevo a supermosca para enfrentarse a Estrada. Rodríguez es campeón mundial de 2 divisiones, en 2024 destruyó a Juan Francisco Estrada en 7 asaltos para arrebatarle el cinturón de peso supermosca del CMB, podría describirse como uno de los mayores momentos de su carrera. El futuro parece brillante para Rodríguez, quien podría decidir unificar la división de peso supermosca o subir a peso gallo para desafiar a los campeones de esa categoría. ¿Te gusta este top de jóvenes boxeadores? ¿Cuál es tu preferido? Si te gusta el video suscríbete al canal.